Llegué a la Sierra de los Altos a principios de la Cuaresma, cuando los pinos dejan caer un perfume áspero que se queda en la ropa y en los libros. El camino desde San Cristóbal era una cinta de curvas y, a ratos, de neblina baja que parecía querer bendecirlo todo con su aliento. Me llamo Miguel, sacerdote desde hace pocos años, y entonces me enviaron a una parroquia pequeña, con cementerio en ladera y una nave de techo de lámina, humilde y luminosa. En la sacristía, junto a un armario de madera que chirriaba al abrirse, tenía conmigo lo más valioso que podía ofrecer, un retablo pequeño de la Virgen de Guadalupe, regalo de mi madre cuando me ordené. «Donde estés», me dijo, «esté ella». Lo puse sobre una repisa, entre un crucifijo y una jarra con claveles, y respiré hondo, como quien llega a casa. El pueblo se levantaba alrededor de una plaza de tierra pisada. Un kiosco con música en las tardes, un par de tiendas, el taller de un herrero y un puesto de guaraches. Las casas eran de bloc y teja, o de madera con techos de lámina, a veces con gallinas al frente y mazorcas colgadas. Se hablaba español con acentos distintos, Itzotzil y Tzeltal en voz baja, como cuando uno guarda el idioma para decir lo más querido. Me saludaban con un «Buen día, padrecito», y también a veces con un «Lecoq», que entendí después que era «Está bien». Los niños pasaban corriendo con trompos y canicas. Las mujeres iban con rebozo y canastas. Los hombres, de sombrero, empeñaban la mirada en la tierra, atentos a lo que el cielo les ofrecería ese año. Había rumor de sequía y de su sombra, la escasez. Pronto escuché su nombre, a media voz, como el de alguien que no necesita presentación. Don Yávari. Algunos lo llamaban curandero, otros brujo, otros sencillamente don. Sabía de hierbas, de ungüentos, de baños de temazcal. Conocía señas del monte y de los vientos. Hacía limpias con ruda. Soplaba oraciones antiguas que le enseñó su abuela. Decía leer la voluntad del cerro y la caída de las cenizas en un sahumerio. Sobre todo, conocía el miedo de la gente. Y lo que el miedo paga. No tardó en llegar a mis oídos que muchos acudían con él antes de tocar la puerta de la sacristía. «Es que cura, padre», decían, «y no pide papeles, nomás respeto». En el mismo tono, otro murmuraba, «pero cobra caro». Alguien me avisó, con cierta pena, que don Yávari consideraba que un sacerdote recién llegado no debía desordenar las costumbres. Lo dijo mirando mis manos. «Trae sus santos de ciudad. Aquí tenemos lo nuestro». Yo pensé en mi estampa de la morenita y en el rosario de mi madre. No eran de ciudad, eran de casa. La primera vez que lo vi fue en la plaza, un domingo de mercado. Había un círculo de curiosos y al centro, él, con camisa blanca, bordada y paliacate rojo al cuello, quemando copal. Tenía la mirada de quien está acostumbrado a decidir cuándo empieza y cuándo termina una conversación. Hablaba despacio, con frases cortas, cada palabra como una piedra colocada justo donde quería. Llevaba colgados del cinto unos pequeños saquitos de tela y un bastón que golpeó 2 veces contra el suelo antes de mirarme. «Padre», me dijo con un gesto que era mitad saludo, mitad advertencia. «Bienvenido. Aquí la gente me conoce. Cuando necesite la lluvia, yo le digo al cerro». Yo respondí con un «Buen día, don Yávari», y un leve asentir, como quien pasa y no desea encender lámparas innecesarias. Él se quedó un momento en silencio, midiéndome. Luego, sin apartar la vista, alzó la voz para que lo oyeran todos. «La lluvia viene cuando uno sabe hablar con ella. Los de afuera traen estampitas». Se me clavó en el pecho la palabra estampitas. Mi Virgen de Guadalupe no era un papel decorado. Era la madre que había sostenido mi vocación cuando nadie más parecía entenderla. Pero me tragué la respuesta.
Sentí la tentación de defenderla con argumentos, y supe que no era el camino. Si ella quería hablar, y ella siempre quiere, hablaría a su modo. El rumor de la sequía crecía y con él la inquietud. Los hombres miraban el cielo, contaban las nubes pequeñas que a media tarde levantaba el calor, y esperaban que, algún día, trajeran algo más que sombra. Se escuchaban historias de otros años, cuando los milpas se quedaron en nada y hubo que vender gallinas, huaraches, hasta la marca de la tierra. Y como en tiempos así, el pueblo se iba partiendo por una línea invisible. De un lado quienes decían que había que ceder a don Yávari, del otro, los que pedían oración, rosario, misa temprana y penitencia. Yo avanzaba con mis pasos de aprendiz. Visitaba casas, repartía pequeñas estampas de la guadalupana, celebraba misa con cantos, sin guitarras, pero con fe recia. Hacía bendición de agua y sal. Cuando me tocaba entrar en una sala con olor a copal viejo y a hojas, encontraba sobre la pared, junto a una cruz de palitos, un bordado con la figura de la Virgen de Guadalupe. Ese sincretismo de la sierra, esa mezcla que no es mezcla sin más, sino lucha silenciosa entre la costumbre y el evangelio, me pedía paciencia, mansedumbre, y sobre todo, no despreciar nunca lo que el pueblo amaba, sino purificarlo con amor. La situación se apretó una tarde. Llegó a la sacristía doña Luisa, una mujer menuda de ojos hondos, con su niño en brazos. El pequeño ardía en fiebre y su respiración era corta, como si el pecho se le hubiera encogido. «Padrecito», me dijo, «don Yávari quiere hacerle su baño de hierbas y unas palabras, pero me pide que no lo lleve a la iglesia. Dice que si usted lo toca, se enoja el cerro». Me miró con vergüenza. «Yo tengo mi estampa de la morenita. Quiero traerla aquí, pero él...». La detuve con suavidad. «Tráelo, doña. Rezamos». Puse al pequeño en una mesa junto a mi retablo. Le pedí al sacristán que trajera agua y sal. Bendije el agua, la sal, y oré despacio, no como quien pelea, sino como quien suplica. «Virgencita de Guadalupe, cúbrenos con tu manto», dije. «Mira a este pequeño. Danos tu paz». Al salir casi me topo con don Yávari. No parecía casual. Tenía los ojos más duros que de costumbre, el bastón en la mano y un rosario de semillas colgado al cuello. «Padre», todo lo que decía, lo decía como si pesara. Le pedí a doña Luisa que no trajera al niño. Aquí hay reglas. La sierra se ofende si se mezclan cosas. Me sostuvo la mirada. «Usted trae papeles y agua de ciudad. Yo hablo con los vientos. ¿Quiere que llueva? Hagamos prueba». La plaza se llenó en un suspiro. Algunos fueron a avisar, corriendo. Otros salieron desde las tiendas. Otros desde las cocinas. En el kiosco quedó una música herida en mitad de la canción. «Mañana», dijo, «al caer la tarde. Si su virgencita es tan poderosa que mande lluvia mansa, que empape la tierra sin arrancarla, que no caiga granizo. Si pasa, traigo al niño a su capilla. Si no, usted no toca a mis enfermos». Pude haber rechazado el reto por soberbio, por innecesario, por lo teatral. Pero en la sierra, la fe también se prueba con signos. No para humillar a nadie, sino para tocar los corazones. Sentí que la Virgen no se escondía de ese desafío. Sentí que su modo maternal era entrar en medio sin mostrar espada. Dije que sí, con miedo que no quería enseñarle a nadie. Cuando se fue, me quedé solo. Me dolió la palabra papeles, como dardo mal clavado. Fui a la capilla, encendí una vela ante el retablo y recé despacio. «Madrecita, tú conoces este pueblo mejor que yo. No queremos espectáculo, queremos paz». Esa noche corrimos el rosario. Vinieron mujeres y hombres, con rebozos y sombreros, con los hijos dormidos en brazos.
Trajeron estampas de la morenita, algunas gastadas en las orillas, otras brillantes de nuevas. Rezamos en español y en voz baja alguien susurraba palabras en tzotzil. Yo no entendía, pero supe que era lo mismo. Hijos hablando con su madre. Hubo silencio al final, uno de esos que pesan como una bendición. Nadie habló de espectáculo. Nos despedimos con una paz que parecía imposible, y cada quien se fue a su casa cruzando la plaza, como en procesión sin música. El día siguiente fue largo. El sol, puntual, cayó sobre las láminas y sobre las piedras, sobre la plaza y sobre las milpas en la ladera. Los hombres siguieron con la vista un grupo de nubes ligeras que el viento deshacía sin pena. A media tarde, las gallinas buscaron sombra y los perros dormitaron en los escalones. A la hora convenida, el pueblo se reunió. Don Yávari apareció vestido de blanco, con el paliacate rojo, llevando en su bastón un listón azul atado, como los que usan algunos para recordar promesas. Se colocó al centro, me hizo un gesto para que me acercara. Traje conmigo el retablo de la Virgen de Guadalupe. No lo alcé como bandera. Lo acerqué a mi pecho, como quien abraza a su madre. Un grupo de muchachas, por su cuenta, trajo flores de cempasúchil que aún quedaban del último entierro. Nadie habló de ganar o perder. Todos hablábamos, cada uno a su modo, de misericordia. Don Yávari quemó copal. El humo subió lento, se abrió como abanico, y pareció quedarse suspendido, indeciso. Dijo palabras en voz baja, con esa cadencia que atrae la atención, aunque uno no entienda. Golpeó 3 veces el bastón contra el piso. «Cerro», dijo, «danos de beber». El pueblo contuvo el aire. Yo bajé la mirada al retablo y dije, «Virgencita de Guadalupe, tú conoces la sed de tus hijos. Danos lluvia mansa, la que moja sin arrancar, la que cura sin lastimar». No hubo trueno, ni rayo, ni viento súbito. Por un momento pensé que nada pasaría y que si nada pasaba el Señor pediría otra clase de paciencia. Entonces, escuché el sonido más delicado de la sierra. Una gota. Cayó sobre una piedra junto a mí e hizo un pequeño círculo como de tinta en papel. Otra. Otra. Empezó a lloviznar. No fue aguacero. No fue granizo. No fue tormenta. Fue una lluvia mansa, pareja, limpia, que empapaba la tierra sin llevarse nada por delante. Las mujeres alzaron las manos. Un niño abrió la boca para atrapar una gota y se echó a reír. Un viejo se quitó el sombrero y lo dejó llenarse, en silencio. Hubo quien lloró. Don Yávari me miró. No era la mirada del enemigo. Era la de un hombre al que le habían dado una noticia que no sabía cómo administrar. Bajó el bastón, se quitó el paliacate. «No la invoqué yo», dijo. «Lo saben». Levantó la vista al cielo como quien consulta una cifra invisible. La lluvia siguió, paciente, hasta que la tierra dijo «basta» en su idioma, y el cielo entendió y paró. Nadie aplaudió. Caminamos juntos a la capilla. Doña Luisa llegó con su niño. La fiebre no había desaparecido, pero su respiración era más amplia, como si el pecho se hubiera acordado de que es un refugio y no una cárcel. Encendimos velas ante la estampa de la guadalupana. Rezamos un Ave María que fue como arrullo entre colinas. En los días siguientes, la lluvia mansa se repitió algunas tardes, como si el cielo hubiese aprendido la lección. Las milpas se enderezaron. La tierra mostró su verde. El taller del herrero volvió al ruido, el kiosco a la música, los niños a sus juegos. La gente lo llamaba Concha de Vendaval, la lluvia de la Virgen. Don Yávari no se presentó en la plaza durante 3 días. Al cuarto lo vi entrar a la capilla en silencio. No traía bastón. Traía una bolsita de tela con algo adentro. Se hincó al fondo, en el último banco, y tardó en ponerse de pie. Cuando me vio,
Alzó la bolsita. «Para usted», dijo, «para la capilla». Eran billetes y monedas. «No son míos. Me los dio la gente por curaciones, por palabras. Hoy quiero que ayuden a levantar una capillita a la morenita». «No como rendición», aclaró, «sino como promesa». Lo miré largo. La sierra habría dicho que fue un milagro. Yo pensé en una palabra más simple y más honda. ¿Arrepentimiento? Nos sentamos en la banca del atrio, con el olor de tierra mojada todavía fresco. Me contó su historia. No parecía explicarse, parecía confesarse en voz normal. De joven, me dijo, había tenido un hijo, Matías. Una fiebre se lo llevó una noche, en tiempo de antragnosis y malas noticias. Yo juré que ningún niño se me iba a morir si estaba en mis manos, dijo. Y entonces buscó todas las manos, las de su abuela con sus oraciones, las del monte con sus hierbas, las de hombres que le enseñaron palabras que no sabía si eran buenas o no, pero que hacían ruido. Tuve miedo de aceptar que hay cosas que no están en mis manos, y quise controlarlo todo. Eso me hizo duro. Lo dijo sin buscar consuelo, como quien por fin deja un costal. Pero esa lluvia, no la llamé yo. Ella vino, y vino mansa. No hubo ceremonia dramática. Hubo gestos. Un día don Yávari me pidió que lo acompañara a visitar a doña Luisa. Sentados junto al fogón, sacó otra bolsita de tela y la puso sobre la mesa. «Es tuyo», le dijo. Eran los billetes que ella le había dado a cambio de la promesa del baño y de las palabras. Ella lloró sin ruido. Le temblaron las manos. Él, con una torpeza hermosa, le apretó los dedos y repitió, «Es tuyo. Perdóname». Esa tarde entendí que los milagros de la Virgen suelen tener el sabor de estos actos, devolver lo que no es de uno, reparar lo que se rompió, mirar a los ojos. Empezamos a levantar la capillita. En realidad, era una ermita junto a la iglesia. 2 muros, un techo sencillo, una reja. Adentro, un nicho para el retablo de la Virgen de Guadalupe. Vinieron hombres con pala y cubeta, niñas con flores, muchachos con tablas. Una tarde, de manera espontánea, salió la procesión. No había banda. Llevamos a la morenita en estampa y en retablo sobre una mesa de madera, adornada con papel picado que doña Luisa y sus comadres recortaron con tijeras pequeñas. Íbamos rezando el rosario. A ratos, en español. A ratos con palabras en tzotzil que yo no comprendía, pero que entendían ella y los que las decían. La sierra estaba de un verde que es casi azul cuando cae la tarde. En medio de la procesión, noté que don Yávari caminaba descalzo. No era penitencia de teatro, era acto de respeto. Llevaba en las manos flores y, de vez en cuando, susurraba algo como si tradujera nuestro rosario a su idioma. Nadie lo miraba con burla, nadie con recelo. El pueblo tiene un olfato para los cambios verdaderos. Al llegar a la ermita pusimos a la Virgencita en su nicho y cantamos «Desde el cielo una hermosa mañana». Se me quebró la voz en «De Tepeyac bajó la señora». Pensé en mi madre, en su regalo tímido de ordenación, en la estampa gastada que me había acompañado hasta allí. Ella, la Virgen, no compite con nadie. Abraza. Las semanas que siguieron fueron de siembra y de arreglos. Don Yávari no soltó su conocimiento de hierbas ni su temazcal. Lo purificó. Dejó prácticas oscuras que había aprendido en su hambre de control. «Esto no lo vuelvo a hacer», me dijo un día, y arrojó al fuego una bolsita con cosas que parecían garras secas. Comenzó a recomendar, a la par de sus remedios, oración. «Toma este té», le decía a una mujer con dolores, «y reza un Ave María. Si puedes, ve a la misa del domingo». A los niños les enseñaba a distinguir hojas, pero también a hacer la señal de la cruz. Se volvió, sin dejar de ser él, un hombre manso.
y yo aprendí de él a caminar más despacio, a escuchar el monte, a respetar esa sabiduría de la tierra que Dios sembró en los pueblos. Una tarde de mayo, cuando los campos olían a promesa, doña Luisa llegó con Matías, su niño, corriendo delante de ella. Había crecido de golpe, como hacen los niños cuando el cuerpo por fin respira como debe. Traía en la mano una estampa de la Virgen de Guadalupe y me la puso enfrente, con solemnidad de quien entrega un tesoro. «Para que la ponga en la ermita, padrecito», dijo. Don Yávari, que estaba en el atrio, miró la escena con una ternura que parecía ajena a su antiguo modo. Luego se acercó al niño, se agachó para estar a su altura y le pidió, con una humildad que es raro ver, que rezara por él. «Para que yo también tenga corazón de niño», dijo, «para que no me vuelva duro». Matías, serio, le puso la mano en el hombro y dijo, «Virgencita, cuida a Yávari». Ese fue el milagro más claro que he visto. Un niño bendiciendo a un viejo. Hacia final de año, la comunidad quiso hacer algo que parecía un sueño cuando yo llegué. Una peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México. No todos podían ir, pero muchos juntaron moneditas en latas de galletas. Otros vendieron guaraches o pusieron un puesto de atole para financiar el viaje de los más pobres. Salimos de madrugada, en camiones que parecían llenos y, sin embargo, tenían lugar para uno más. Llevamos flores, velas, un estandarte sencillo pintado por un maestro de la escuela, la morenita con manto de estrellas y, abajo, en letras torcidas, el nombre del pueblo. Nunca olvidaré el Tepeyac. No porque sea grande, que lo es, ni porque haya mucha gente, que la hay, sino porque allí la madre parece hablar en el idioma de todos. Entramos cantando bajito, con ojos de niños. Don Yávari caminó despacio, descalzo otra vez, con los flores en las manos. Cuando nos acercamos a la imagen, él se quedó un poco atrás. No de indigno, de respetuoso. Yo me puse a su lado y los dos callamos. No hacía falta decir nada. El manto verde con estrellas y la cinta negra en la cintura que dice «Estoy en cinta de salvación». Los rayos y la media luna, todo estaba allí, como en las estampas que colgaban de las paredes de nuestra capillita. Pero allí, uno entiende de golpe que no son papeles, que son promesas. Rezamos, pedimos por la sierra, por la lluvia mansa, por los niños, por los viejos, por la tierra. Pedimos también por los que no pudieron ir. En el camino de vuelta, el camión iba lleno de cansancio feliz. Doña Luisa se durmió con la cabeza apoyada en el hombro de una comadre. Matías jugaba con el listón del estandarte. Don Yávari miraba por la ventana, con esos ojos nuevos que le habían crecido desde la plaza. De pronto, me habló sin mirarme. «Padre», dijo, «yo voy a seguir con mis hierbas. Son buenas, pero ya no quiero mandar a la lluvia. Quiero pedirla». Me quedé un momento en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería que mis palabras fueran menos que las suyas. «Así es mejor», respondí. «Los hijos piden, y la madre entiende». Volvimos a la sierra con el olor de la basílica en las ropas y con una paz que no se explica en discursos. La capillita de la Virgen de Guadalupe quedó terminada poco antes del 12 de diciembre. Aquella noche hicimos mañanitas. Llegó gente de rancherías cercanas. Velas por todas partes, papel picado, niñas vestidas con trenzas y listones, niños con tilmas bordadas torpemente. Don Yávari llegó con un ramo y un rosario de semillas que ya no era amuleto, sino oración. Se colocó al fondo. Cuando comenzamos, «Desde el cielo», vi que le temblaban los labios y que hizo algo que, de haberlo visto meses atrás, habría apostado que no haría. Se santiguó. No todo en el pueblo se volvió perfecto. Hubo enfermedades que no cedieron a nuestras súplicas.
Hubo lluvias que se atrasaron y otras que llegaron de golpe. Hubo discusiones en las asambleas y celos. Hubo despedidas en el cementerio de la ladera. Pero ya no éramos los mismos. Doña Luisa se hizo encargada de la ermita. Matías aprendió a tocar la guitarra en misa. Don Yávari siguió sanando con hierbas y baños, y cuando alguien le pedía la palabra que frena al mal, él respondía con algo más difícil y más simple. Pide perdón, perdona, y reza un Ave María. A veces lo encontramos en la capillita, de madrugada, dejando su bastón a un lado y quedándose un rato largo, sin decir nada, frente a la morenita. Un año después de aquella lluvia mansa, el pueblo decidió nombrar el día. No como una fiesta de gritos, sino como una memoria que se celebra trabajando un poco menos y rezando un poco más. En la plaza, alguien pintó un mural. La sierra, un campo, una nube ligera, y al centro, la Virgen de Guadalupe con una gota en la mano, como si la ofreciera. No puso su firma. No hacía falta. Todos sabíamos quién lo había hecho. Matías. Debajo, con letras chiquitas, alguien escribió: «La lluvia que cura no grita, llega mansa». A veces, cuando cae la tarde y el verde de la sierra se hace azul, salgo al atrio y me siento en la banca de siempre. Escucho a los pájaros y a lo lejos un tambor. Pienso en el primer día, en la palabra estampitas que me lastimó, en la lluvia que no fue trueno, en la bolsita de dinero devuelto, en los pies descalzos sobre la basílica, en el mural de la plaza. Don Yávari se sienta a mi lado, a veces. Ya no hablamos de pruebas ni de retos. Hablamos de Dios y de la Madre, que nos enseñó a pedir la lluvia como se pide un abrazo, sin exigir, sin mandar, sabiendo que el amor sabe el tiempo de todas las cosas. Un día me preguntó si alguna vez me había sentido solo. Le dije la verdad. Sí. Me miró con esa mirada que ahora no pesa, sino acompaña. Yo también, dijo, hasta que ella vino mansa. Y nos quedamos callados un rato, mirando las nubes. Cuando cayó la primera gota, supe que, aunque los años cambien y los miedos se disfracen, la promesa es la misma. Dios no deja de mirar esta sierra con ojos de madre.